Advertencia de derechos de autor. Las imágenes, vídeos y música, incluyendo raps, utilizados en esta publicación no me pertenecen. Todos los derechos están reservados a sus respectivos creadores. Este contenido se comparte únicamente con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Podemos ver a Víctor en la sala de vigilancia, observando los universos oscuros en busca de rastros de energía de la energema oscura, tratando de localizar a su portador. Víctor, con tono serio. Ese maldito bastardo se está escondiendo en alguna parte, tengo que encontrarlo antes de que le entregue a alguien otra arma divina y destruyan su universo. Héctor Miguel. Señor, debería ir a mostrarles el universo de hoy a los de Boku no Hero. También le traje información sobre un universo donde varios vigilantes han intervenido, y el líder es Son Saiko. Víctor, revisando los archivos. No me sorprende, ese universo que planea destruir, yo también pensé en borrarlo antes. Agradezco que Son Saiko se haya encargado de ese mundo. Víctor se dirige a la sala de cine, donde están reunidos los personajes de Boku no Hero Academia. Izuku. No puedo creer que el señor Vegeta haya sido un villano en el pasado, y ahora defiende a sus seres queridos. Uraraka. Me sorprendió mucho que alguien con tanto orgullo, que parecía preocuparse solo por sí mismo, ahora use ese orgullo para proteger a su familia. Momo. A mí me impactó Alucard. Alguien tan poderoso que aún respeta a los humanos y los ayuda a salvar el mundo por respeto al hombre que lo venció. Mineta. Siempre he tenido una pregunta, Kaminari. ¿Y cuál es esa pregunta, amigo? Es raro que tengas dudas, considerando que Víctor siempre nos explica todo lo que vemos. Mineta. No es sobre lo que vemos, me pregunto si existe otro universo igual al nuestro. Mejor dicho, un mundo copia del nuestro. Víctor entra justo cuando Mineta termina su pregunta. Víctor. Sí, existe un universo paralelo al suyo, con cambios, puntos buenos y también puntos muy malos. Momo. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, los universos deberían ser todos buenos, ¿no? Víctor. Existen dos tipos de universo, los buenos, y los arruinados. Universos donde ustedes no tienen un final feliz. Nesu. ¿Podrías darnos un ejemplo, joven Víctor? Y también alguna información. Víctor. Bien, pero solo compartiré fragmentos, ya que estos mundos fueron destruidos por un vigilante. Izuku. ¿Y por qué los destruyeron? ¿No deberían haber ayudado a esos mundos a mejorar sus vidas? Víctor. Eran mundos irrecuperables. La única opción era destruirlos. Escuchen con atención. Primer universo ruinas. En este mundo, los quirks son una maldición. Todos los estudiantes han sido asesinos, desaparecidos o convertidos en monstruos sin control. Segundo universo. No tenemos su nombre registrado. El mundo está conquistado por villanos. Las heroínas y estudiantes son utilizadas como máquinas de cría para producir gnomus especiales. Tercer universo. Mis superiores decidieron su destrucción. En este mundo, la Academia UA utiliza a sus estudiantes como ratas de laboratorio y como moneda de cambio en tratados políticos. Lady Nagant, fría. Ese tercer universo, refleja lo que algunos en el nuestro temen que llegue a pasar. La manipulación del sistema contra los jóvenes. Está en serio. Si los ideales de los héroes fueron corrompidos ahí, ese mundo merecía caer. La justicia debe ser vivida, no simulada. Todoroki. Universos donde todo está roto, es inquietante. Pero también nos recuerda por qué luchamos para que el nuestro no se convierta en uno de ellos. Dami. Nada de eso me sorprende. Todos los mundos tienen sus ruinas, la diferencia es cuán rápido se desmoronan. Uraraka. Aunque fueran irrecuperables, pensar en estudiantes convertidos en monstruos, me parte el corazón. Aux. Los multiversos no son solo versiones alternativas. Son advertencias. Hay que saber leerlas antes de que se conviertan en espejos. Bakugo. Me importa un carajo lo que hagan en otros mundos. Yo me encargo de proteger el mío, y que lo recuerden. Víctor. Bien, como ya expliqué los universos malos, hoy mostraré uno. Se llama Virus Crosser, pero necesito que Eri y Kota se retiren de la sala de cine. Eri. No quiero. Ya nos perdimos la reacción de ayer. No quiero irme. Kota. Yo igual, no quiero irme. Víctor. Los voy a enviar a un mundo donde haya un reino de dulces y monstruos, y un héroe que lucha contra ellos con su perro mágico. Eri y Kota, al oír eso, salieron corriendo de la sala de cine hacia donde estaba Héctor Miguel. Víctor. Bien, comencemos con esto. Ojos a la pantalla. Han pasado algunos días desde que tuve la suerte de que Sir Naitei me aceptara en su agencia de héroes como pasante. Me emociona trabajar con alguien a quien admiro tanto, pero últimamente, el ambiente en la agencia ha estado tenso, y no puedo evitar sentirme un poco inquieto. Es un buen lugar para aprender, aunque, siendo honesto, ir a la escuela y luego a las pasantías me deja agotado.
Además, Sir Naite ha estado especialmente preocupado en los últimos días, como si algo lo inquietara profundamente. Por lo que me contó Mirio, algunas visiones de Sir Naite sobre el futuro han empezado a cambiar de forma inesperada, y eso parece generarle migrañas intensas. Sus visiones llegan en fragmentos aterradores. Ve una ciudad colapsando, héroes enfrentándose entre ellos, incluso atacándose y los civiles corriendo asustados. Mirio y Bobelgirl también están preocupados y han puesto en pausa nuestros patrullajes mientras investigan qué podría estar causando todo esto. Solo espero que encontremos al culpable de todo esto lo antes posible, dije, contándole la situación a Uraraka mientras caminábamos juntos al salón. Ella me miró con una expresión comprensiva y asintió. Debe ser horrible para Sir Naite y tener esas visiones tan intensas. Pero no te preocupes, Deku-kun. Estoy segura de que encontrarán alguna explicación para todo eso, ¿verdad? Sí, tal vez sea solo una preocupación momentánea, respondí, intentando convencerme a mí mismo. Entiendo que Sir Naite está inquieto por esas visiones, Midoriya, pero puede que esté interpretándolas de una forma demasiado negativa. Después de todo, no podemos tomar cada imagen del futuro como una certeza absoluta. Quizás se trata de algo pasajero y no deberíamos preocuparnos tanto por ello. Es verdad, puede que solo sea una especie de visión aislada o lo está interpretando de alguna otra forma, comenté, intentando mantenerme positivo. Aunque, aún así es difícil no preocuparse cuando el futuro parece tan incierto. Exacto, Deku-kun, así que, por ahora, trata de no pensar en ello, dijo Uraraka con una sonrisa suave. Seguro Mirio y Bobelgirl lo resolverán pronto. Lida asintió, dándome una palmada en el hombro. Confía en que todo se resolverá de la mejor manera. Además, tenemos nuestras propias tareas en las que enfocarnos. Así que, mantén la calma y no permitas que estas visiones te desconcentren. Me sentí un poco más aliviado al escuchar sus palabras. Tener a mis amigos ahí, con esa perspectiva optimista, hacía que todo pareciera menos agobiante. Gracias, chicos. Supongo que tienen razón, mejor intento no pensar tanto en ello, respondí, con una sonrisa más tranquila. La conversación fluyó de manera más ligera después de eso, y aunque en el fondo no podía quitarme la preocupación, sus palabras me ayudaron a ver las cosas de otra forma. Después de terminar las clases, Midoriya decidió ir a la agencia de Sir Naite y junto a Mirio, como lo había hecho en las últimas semanas. Ese día, sin embargo, notaba un ambiente más sombrío de lo usual en la oficina. La pasantía terminó, y, como habían planeado, ambos fueron a cenar para poder hablar de las visiones inquietantes que acechaban a Sir Naite. Durante la comida, Mirio lo miró con seriedad. Midoriya, hay algo más sobre las visiones de Naite. Hoy me dijo que las personas, los héroes y civiles, que atacaban a otros tenían marcas en el rostro, cicatrices en forma de cruz, como si se trataran de llagas profundas, dijo, bajando la voz, casi como si esas palabras fueran peligrosas de decir en voz alta. Midoriya se tensaría al escuchar eso y respondería. ¿Cicatrices en forma de cruz? ¿Qué significará eso? Preguntó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Mirio suspiró, su rostro inusualmente serio. No lo sé, pero si esas visiones fueran reales, si realmente algo así fuera a suceder, entonces los héroes y las personas que conocemos estarían en peligro de convertirse en algo que no podemos controlar. Hizo una pausa, mirando su plato. Es aterrador pensarlo, ¿verdad? Que podríamos llegar a ese punto sin darnos cuenta. Midoriya asintió, sin poder apartar la imagen de su mente. ¿Qué haríamos si eso ocurriera de verdad? Si realmente todo se saliera de control, ¿cómo podríamos detener a alguien que ya no es el mismo? Mirio lo miró, con una mezcla de determinación y miedo. Tendríamos que estar preparados para hacer lo necesario, Midoriya. Incluso si eso significa enfrentar a compañeros o a otros héroes. No podemos permitir que esas visiones se hagan realidad, y si ocurre, entonces tendremos que tomar decisiones difíciles. Midoriya tragó, sintiendo el peso de sus palabras. No era algo que quería imaginar, pero las palabras de Mirio eran un recordatorio brutal de lo que significaba ser héroe. Proteger a los demás, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios amigos. Justo en ese momento, mientras ambos se quedaban en silencio, el celular de Midoriya vibró. Era una alerta de la UA, interrumpiendo ese tenso momento. Midoriya miró la pantalla y sintió cómo su corazón se aceleraba. Atención a todos los alumnos.
A causa de incidentes y ataques alrededor de varias ciudades en Japón, la UA ha decidido cesar cualquier actividad fuera de los límites del campus. Se les pide encarecidamente que regresen a las instalaciones de la escuela lo antes posible. Al regresar, se les proporcionará más información. Mirio me mostró la pantalla de su celular. Había recibido el mismo mensaje. Ambos intercambiamos una mirada silenciosa, y la decisión fue clara para los dos. A pesar de la alerta, no íbamos a regresar. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, necesitábamos quedarnos para ayudar a Sir Naitei. Afuera de la pantalla Bakugo, frunciendo el ceño. ¿Qué mierda? ¿Por qué estamos viendo al maldito nerd? Víctor, con calma. Porque este universo muestra distintas perspectivas de cada persona. El primero en aparecer, es Izuku. Izuku, observando la pantalla. Espera, eso fue durante las pasantías con Mirio, entonces esto ocurre antes del rescate de Eri, ¿verdad? Víctor, exactamente. Es el momento en que tú y Mirio aún no se han encontrado con Eri, ni descubierto a Overhaul. Olmig, murmurando con duda. ¿Cómo que Niteye no podía ver más futuros? Si su don le permite observar cualquier desenlace de una persona, es extraño que solo vea los mismos escenarios repetirse. Hay algo que no encaja. Nezu, con tono grave. Un mensaje de emergencia para los alumnos, debe significar que algo muy serio está ocurriendo. Solo en situaciones extremas se les pide que permanezcan en la academia. Es una alerta que no se da a la ligera. Ojos a la pantalla. Eran alrededor de las 7:39 p.m. cuando decidimos terminar de cenar y ir a patrullar las calles, atentos a cualquier señal de los ataques que se reportaban en las noticias o, peor aún, de las visiones que atormentaban a Sir Naitei. Pero el distrito donde nos encontrábamos parecía extrañamente tranquilo. Apenas había movimiento con algunos peatones caminando alrededor disfrutando de la noche, aún así la atmósfera se sentía casi desierta. No encontramos ningún rastro de los incidentes, y con las manos vacías, regresamos a la agencia. Ambos estábamos en silencio. La incertidumbre era palpable. Antes de irme a dormir, aproveché para ponerme en contacto con las personas que más me importan. No podía simplemente esperar sin asegurarme de que estuvieran bien. Con mi madre, le rogué que no saliera de casa hasta que la situación cambiara. Aunque insistió en que volviera con ella, me negué. Necesitaba quedarme. Había decidido ayudar a Naitei, pero le prometí que iría por ella tan pronto como fuera posible. Luego, hablé con Uraraka. Me dijo que había considerado regresar a la UA con Tsuyu, pero al final, ambas decidieron quedarse y ayudar en su zona, ya que también habían comenzado a surgir casos de ataques. La preocupación en su voz era clara, pero sabía que ambas podían cuidarse. Todoroki, por su parte, parecía estar al frente de la acción más de lo que hubiera deseado. Se había unido a su padre en el patrullaje, pero evitó dar muchos detalles. Había visto en las noticias que Endeavor tomaba medidas duras para contener los incidentes. De alguna forma, entendía que Shoto no quisiera hablar de ello. Lida, sin embargo, no me respondió. Supuse que estaría ocupado, aunque en el fondo, su silencio me dejó una inquietud incómoda. Por más que no quisiera admitirlo, la verdad se hacía evidente. Las visiones de Sir Naitei parecían estar en lo correcto. Al amanecer, me di cuenta de que ya era miércoles, 11 de septiembre. La luz en la ciudad había estado inestable durante horas, parpadeando como si algo más siniestro estuviera acechando. Afortunadamente, el edificio de la agencia tiene su propio generador, así que hasta ahora habíamos podido trabajar sin contratiempos, al menos, en lo práctico. Por otro lado, algo mucho más inquietante sucedió. Sir Naitei decidió usar su Kirk de nuevo, esta vez en Mirio. Parecía que no vio lo que esperaba porque, sin decir una palabra, se encerró en su oficina por un largo tiempo. La preocupación se instaló en todos nosotros como si se tratase de una sombra pesada. Sin poder hacer mucho más, Mirio y yo salimos a patrullar. Pero Mirio ya no tenía su sonrisa de siempre. Su expresión parecía distante, casi perdida en pensamientos oscuros. «Supiste lo de Endeavor, ¿verdad?», dijo Mirio, sin apartar la vista del camino. «Sí. Al parecer, se ha ganado el odio de los medios después de atacar brutalmente a los villanos implicados en los últimos incidentes. La opinión pública está dividida, pero no puedo decir que no me preocupe». Mirio suspiró, y en su rostro se dibujó una tristeza que jamás le había visto. «No sé qué pensar al respecto», murmuró. «Con lo que nos contó Sir Naitei, tal vez Endeavor está haciendo lo correcto». Me detuve un instante, sorprendido por sus palabras. «¿No puedes estar hablando en serio, Mirio?».
Siguen siendo personas, solo debe haber alguien detrás de todo esto, algún villano que los controla, ¿no? Intenté razonar, como si esas palabras pudieran ahuyentar la inquietud. Mirio me miró fijamente y, por primera vez, en su rostro no había ni rastro de optimismo. ¿Has visto las fotos, Deku? Tragué saliva, nervioso. No, no las he visto. Mirio apartó la mirada, como si las imágenes en su mente fueran demasiado crudas para ser compartidas. Entonces supongo que no te has enterado de lo que ha estado rondando por internet. Son cosas que la televisión no muestra, y con razón. Por más que trato de mantenerme positivo, Deku, no puedo quitarme esta sensación de que esto solo empeorará. Si lo que Sir Naitei vio en el futuro es cierto, no sé si tengamos la fuerza para detenerlo. Las palabras de Mirio resonaron en el aire, y por primera vez, sentí que incluso él estaba perdiendo la esperanza. Iba a responder, pero un estruendo sacudió la calle. Al voltear, vi a una mujer que al principio creí reconocer. Emiss Spider-Cloak, una heroína que podía ralentizar a sus oponentes. Al acercarse, noté algo que hizo que la sangre se me helara. Llevaba la cara de su compañera, Spider-Girl, como si fuera una máscara, y usaba los brazos cercenados de esta para apuñalar a un joven una y otra vez. Gritaba con una voz enfermiza, llena de excitación y locura. Vamos, levántate. Si sobrevives, tal vez te deje que me folles por el culo y te diviertas un rato conmigo. Soltaba una risa demente mientras destrozaba el cuerpo del chico sin piedad. Quedé paralizado de horror. Mirio, sin perder tiempo, se lanzó contra ella y la derribó con una patada que resonó como un trueno. Mientras él la sometía, intenté hacerle un torniquete al chico, pero la sangre brotaba sin parar. Mientras estaba haciendo el torniquete, escuché la voz de Mirio, intentando interrogarla. No tienes escapatoria. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién? Soltó con sarcasmo. Yo solo estoy jugando. Acércate y te dejaré divertirte también. Mirio insistió, pero su Kirk se activó de repente, ralentizándolo mientras ella se lanzaba hacia él. Antes de que lograra alcanzarlo, él se hundió en el suelo, utilizando su habilidad. En ese instante, me lancé sobre ella y la noqueé de un golpe certero. Mirio emergió de la tierra, mirando a la mujer con una mezcla de furia y horror. ¿Está muerta? No, solo noqueada. Pero debería mantenerse así un rato, respondí, mientras la ataba a un poste. Mirio asintió, pero la tensión en su rostro seguía latente. Esto estuvo demasiado cerca. Necesitamos evacuar y llevar a este chico al hospital, diría Mirio mientras intentaba comunicarse con Naitei, pero no recibía respuesta. De repente, noté al chico arrastrándose hacia nosotros. A pesar de sus heridas, sonreía con una expresión retorcida, y una cruz en la cara formada por llagas que resaltaba en toda su cara. Emiss Spider-Cloak. Tenía la misma marca, oculta bajo la máscara. Oye, héroe. Hazme un favor y acércame a ella. Un gran culo como el de ella no se debe de desperdiciar, gimoteaba, arrastrando sus tripas por el suelo mientras reía. Sin decir nada, Mirio lo ató al poste opuesto y dijo. No hay respuesta de Bubble Girl. Puede que ella también esté en problemas. Mirio empezó a correr, y yo lo seguí activando mi full cooling al 10%. A medida que avanzábamos, el caos en la ciudad era cada vez más evidente. Héroes y policías intentaban contener el desastre, pero Mirio ni se detenía ni preguntaba, como si supiera que cada segundo contaba. 20 minutos después llegamos a la agencia. Bubble Girl estaba al teléfono, enviando mensajes frenéticamente. Gracias a Dios que están bien. Exclamó, la preocupación en su rostro era evidente. La electricidad y las comunicaciones están fallando en toda la ciudad. Naitei me ordenó sellar el edificio cuando llegaran. Pulsando varios botones y las ventanas y puertas se cerrarían con gruesos muros de metal. Pregunté por Naitei, y justo en ese momento él salió del pasillo. Lao ha ordenado cerrar el campus. Todos los alumnos deben permanecer bajo resguardo, incluyendo ustedes, dijo con tono firme. Mirio, desesperado, intentó razonar con él. Sir Naitei, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos encerrados mientras afuera la gente está sufriendo. Pero Naitei negó con la cabeza, visiblemente afectado. Las órdenes son claras. Los héroes profesionales se encargarán de esto. Si ustedes intervienen, solo empeorarán las cosas. Mirio, vi tu futuro, y si sales, solo traerás más desgracia. No lo hagas por ti, hazlo por los que podrían caer si intervienes. Las palabras de Naitei nos congelaron.
Miró, a regañadientes, terminaría aceptando, y no tuvimos más que otra opción que quedarnos dentro, mientras afuera la ciudad se desmoronaba. Ya caída la noche, intenté contactar a los demás sin éxito. Había dejado docenas de mensajes a mi madre, rogando que estuviera bien. Uraraka, desesperada, me contó que había perdido contacto con Tsuyu después de ser perseguida por esos maníacos. Intenté calmarla, diciéndole que eventualmente encontrarían a Tsuyu. Pero en el fondo, solo podía pensar en las palabras de Naitei, y una sensación de desesperanza se clavaba en mí como un cuchillo. Jueves 12 de septiembre, 7:39 de la mañana. Lo primero que vi al desbloquear mi teléfono fue un titular desgarrador. Besjanist asesinado por un grupo de maniáticos. Era impensable verlo así, escrito en mi pantalla como un hecho irreversible. Lo peor es que Bakugo hacía sus pasantías con él. De hecho, apenas ayer le había enviado un mensaje preguntándole si estaba bien. Solo lo dejó en visto. Afuera de la pantalla Olmig, mirando la pantalla con preocupación. Parece que a Niteye se le está complicando hacer su trabajo con esas visiones, Víctor, con tono firme. Es porque Niteye, en el fondo, deseaba cambiar el futuro que vio. Aunque su don le permite visualizar posibilidades, su corazón buscaba reescribir el destino. Cuando se menciona que Izuku se comunicaría con sus personas más importantes, Uraraka se sonroja al ver que aparece como la segunda persona más significativa para él. Endeavor, frunciendo el ceño. ¿Por qué dicen que volví a ganarme el odio de la gente? ¿Acaso mis métodos no sirven? Víctor, es porque, en este universo, los héroes ya no se contienen. Mejor dicho, liberan todo su poder contra quienes amenazan sin límites. Todos se quedan en silencio al ver en pantalla cómo una heroína tortura a un individuo indefenso. Toga, con emoción inquietante. Mira cuánta sangre, Víctor. Porfa, mándame a ese mundo, para divertirme. Al oír que si se levantan podrán hacer lo que quieran con ella, todos se tensan. Uraraka, con tono molesto. ¿Pero qué le pasa? Eso no es lo que hace una heroína. Suena como una sádica. Se intensifica la tensión cuando se menciona que de Lida no se sabe nada, lo que preocupa a los presentes. Momo, analizando la situación. Fallas eléctricas, puede que estén atacando las centrales para dejar a los héroes sin comunicación. Shigaraki, riendo con sarcasmo. Esto es increíble, ¿será que nosotros somos los responsables de esta catástrofe? Izuku, con voz temblorosa. Por favor, que mi madre esté a salvo. Te lo suplico, Dios. Uraraka, angustiada. Perdí contacto con Tsuyu. Víctor, por favor, explícanos qué está pasando. Y entonces, el silencio se vuelve absoluto cuando aparece la noticia de que Besjanist ha sido asesinado. Para los héroes, es un golpe devastador. Para los villanos, una razón para reír. Lady Nagant, con mirada sombría. Uno de los pilares cae, y el colapso de la esperanza se acelera. Está en serio. Que los héroes caigan no es el fin, es la prueba de su valor. ¿Quién se levanta ahora? Dami. Uno menos. La limpieza sigue su curso. Mirko, furiosa. No se atrevan a burlarse. Besjanist murió defendiendo lo que muchos solo fingen proteger. Aux, con la voz quebrada. Geanist, fue más que un símbolo. Era parte de nuestra estructura interna. Esto duele. Nesu, cerrando el análisis. Este tipo de universos existe para recordarnos qué pasa cuando el sistema se corrompe, y las emociones se desbordan. Víctor, ¿hay aún más que debamos saber de este mundo? Víctor, daré la información al final y diré que este solo es el comienzo, porque este universo tiene mucho que contar. Ojos a la pantalla. Ahora, no sé si está seguro en la UA, si estaba con Besjanist, o, en el peor de los casos, si se ha convertido en uno de ellos. Con Besjanist, cayendo ante esa brutalidad, las autoridades no dudaron más en seguir el ejemplo de Endeavor. Se emitió la orden de eliminar a cualquiera que mostrara la marca de una cruz sangrienta en el rostro, sin importar si eran hombres, mujeres, niños, o lo que sea que ahora sean. Al parecer, no es un Kirk lo que los impulsa, sino algo mucho peor. Un patógeno. La teoría más fuerte es que se transmite por sangre o fluidos. La sola idea de esto ha comenzado a corroer la moral en la agencia. Aún no recibo respuesta de mamá. Si no llega a contestarme pronto, tendré que salir de aquí para buscarla. No puedo soportar la idea de que esté en peligro. Intenté contactar a All Might también, pero no tuve suerte. Supongo que debe estar atrapado en el caos que está sobrecargando la UA, lidiando con todo esto. Solo espero alguna respuesta pronto, alguna señal de que aún hay control en medio de esta pesadilla. Las cosas en la agencia han estado tensas. Desde afuera, el sonido de caos y violencia es constante.
Nos vimos obligados a bajar la voz y a evitar cualquier ruido innecesario. No queremos atraer la atención de esas cosas. Sir Naite ha estado consultando a Mirio, usando su Kirk para ver su futuro. Pero cada sesión parece dejarles más desesperanzados. Sus rostros reflejan una mezcla de agotamiento y resignación, como si la única visión que se repitiera fuera una versión distinta de la misma tragedia. Mientras tanto, he ayudado a Bobelguer a organizar los muebles y asegurar las ventanas, adaptando la agencia para que sea lo más segura posible. Es una tarea sencilla, casi mecánica, pero ayuda a mantener mi mente ocupada, al menos por un rato. Cuando terminamos de organizar las provisiones, mi teléfono vibró. Un mensaje de Todoroki. Hablamos en susurros, intercambiando mensajes en la pantalla para evitar ruidos que puedan delatar nuestra ubicación. La UA ha cerrado sus puertas y activado su sistema de defensa completo. Tal vez sea uno de los pocos lugares seguros en Japón en este momento, pero el acceso está totalmente restringido. Endeavor no se ha detenido ni un segundo, llevando a Todoroki como respaldo y formando un equipo de héroes para erradicar a los infectados. Todoroki no dio muchos detalles, pero sus palabras destilaban una carga que él mismo apenas soporta. Es su manera de decir que está pasando cosas horribles, y que apenas puede mantener la compostura al ver la crudeza de la situación. Nuestra conversación terminó abruptamente cuando su padre le habló. Me quedé viendo la pantalla del celular, esperando alguna respuesta más, algún mensaje final, pero el silencio me hizo recordar la realidad en la que estábamos atrapados. Por ahora, aquí estamos. Atrapados entre cuatro paredes, organizando lo que nos queda, esperando respuestas que quizá nunca lleguen. La noche cae, y el futuro, ese ya no es algo que nos atrevemos a imaginar. Viernes 13 de septiembre, 2:39 de la tarde. La oscuridad ha devorado el distrito. Hace días que la luz se fue, como si el mundo mismo decidiera apagar nuestra última conexión con la normalidad. El generador auxiliar de la agencia se esforzó por mantenernos en pie un poco más, pero esta tarde dio su último suspiro. Ahora todo lo que tenemos es la penumbra, el frío de los pasillos y el sonido inquietante de un edificio en silencio. No fue hasta que la energía se agotó que noté cuán profundo era este encierro, cuánto tiempo llevábamos atrapados sin apenas sentirlo. Los días se han convertido en una rutina casi irreal, sin una diferencia entre el día y la noche, como si el tiempo aquí hubiera dejado de existir. Cada vez es más raro ver a Mirio a Sir Naite. No sé qué están tramando, pero sus reuniones privadas han aumentado. Cuando salen, sus expresiones están tan agotadas y tensas que temo preguntar qué saben. Sir Naite mira a Mirio de una manera diferente, como si sus visiones lo estuvieran atormentando, o peor, como si ya hubiera visto nuestro destino, y supiera algo que yo no. Bobelguer. Awata, debo recordarme usar su nombre real. Ha sido mi único apoyo constante. Ha dejado de llamarme Deku. Y, en cambio, hemos pasado a una relación más personal, como si los nombres de héroes hubieran perdido su sentido en medio de este caos. A pesar de que noto el miedo en sus ojos, se esfuerza por mantener una sonrisa, repitiendo palabras de aliento que suenan vacías incluso para ella. Esto va a mejorar, Izuku. Lo sé. Solo tenemos que resistir un poco más. La mayoría de los sistemas de comunicación colapsaron hoy. Fue como si una última línea con el mundo exterior hubiera caído, dejándonos aquí a ciegas, en una especie de abismo sin noticias, sin contexto. Y afuera, los gritos. No han cesado desde que empezó esto. Se han vuelto más feroces, incesantes, como si algo monstruoso estuviera arrasando con todo a su paso. Me pregunto qué tan cerca están, cuánto tiempo nos queda antes de que descubran dónde estamos. Con lo poco de señal que quedaba, intenté mandar algunos mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. No sé si alguno llegó a su destino, pero era todo lo que podía hacer. Mamá, si estás viendo esto, por favor, vete de la ciudad hacia el extranjero y reúnete con papá, no te preocupes por mí. Buscaré la forma de encontrarte cuando esto se calme. Por favor, responde cuando leas esto. Te amo. Empecé a apretar mi teléfono fuertemente con mi mano, deseando poder oír su voz, una confirmación de que estaba a salvo, de que en medio de este caos, ella seguía existiendo. Uraraka, si sigues ahí, ve al café cerca de la UA. Iré a buscarte ahí. No sé si ella podrá ver el mensaje, pero si algo de lo que queda de nuestra antigua vida sigue en pie, debe estar refugiada en algún lugar seguro. Esa es la esperanza que tengo, aunque se sienta frágil. Todoroki, cuando leas esto, dile a tu padre que vayan a la estación de tren cerca de la UA con regularidad.
Trataré de llegar allá con Uraraka para unirnos a ustedes. Después de enviarlo, un peso cayó sobre mí. Me asaltó la sensación de que esta podría ser la última vez que hable con ellos, la última vez que estos nombres significaran algo más que recuerdos. Intento distraerme ayudando a Awata a organizar los muebles, a acomodar los suministros en un rincón que, según ella, es más seguro. Pero en realidad, solo estamos matando el tiempo, alejando la desesperación lo más que podemos. Cada ruido fuerte afuera hace que nos detengamos en seco, conteniendo la respiración. El peor de los miedos es el que nunca muestra su rostro, el que está ahí, latente, esperando. Mientras terminamos de mover el último mueble, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Esto no es normal. Nada de esto lo es. Algo en el aire ha cambiado, y tengo el presentimiento de que estamos a punto de entrar en la verdadera pesadilla. Esto apenas es el inicio, un aviso de que el mundo ha cambiado para siempre. Cierro los ojos y respiro profundamente, tratando de aferrarme a la poca calma que me queda. Escucho el golpe de la puerta, el chirrido del metal desgarrándose bajo un esfuerzo desesperado por entrar. ¿Serán sobrevivientes o infectados? Intento aferrarme a un rayo de optimismo, pero en el fondo, muy en el fondo, una oscura corazonada me dice que lo peor está por llegar. Afuera de la pantalla Bakugo, furioso. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo que los policías ya no piensan contenerse con nadie, ni con los héroes? ¿Y tú, maldito nerd, cómo te atreves a decir que yo estoy en problemas? Los que están en problemas son esas cosas infectadas. Olmig, sereno pero grave. Parece que el encierro es la mejor opción en este escenario. Y sí, es correcto que la academia debe ser uno de los lugares más protegidos de Japón. Izuku, en voz baja. Entonces, no podemos hablar en voz alta o nos detectarán. Y Nigiteye, parece que está intentando ver si algo cambia en el futuro, pero nada parece distinto. Todos escuchan a Izuku y Todoroki comunicarse, intentando saber cómo está la situación en otras zonas del país. Olmig, con preocupación. Entonces, Endeavor y otros héroes ya han comenzado a atacar y eliminar a los infectados, pero al oír que Izuku dice que el futuro sigue siendo incierto, los rostros de los héroes se ensombrecen. La esperanza empieza a desvanecerse. Víctor. Bien, solo mostraré unas breves imágenes de los estudiantes. En la siguiente parte comenzaremos con los héroes. En la pantalla aparecen dos cuadros, uno con los estudiantes de las clases A y B, divididos entre los infectados, los no infectados, y los muertos. Aizawa y Vladkin se quedan en silencio. Pero Vlad, al ver que el 80% de sus alumnos están infectados o muertos, se derrumba emocionalmente, sintiéndose el peor profesor de todos. Aizawa, poniendo una mano en su hombro. Vlad, no te culpes. Ese no es nuestro mundo. Y recuerda, esto ocurre durante las pasantías, cuando aún no estábamos a su lado. Víctor, sé que muchos están profundamente afectados por lo que han visto. Por eso, les dejaré unos días de descanso para que puedan recuperarse. Lady Nagant, mirando la pantalla sin parpadear. Un sistema que colapsa desde adentro, siempre comienza por el sacrificio de sus jóvenes. Stein, no importa cuántos caigan. Lo que define ese universo es quien se atreve a seguir de pie. Davi, con sonrisa torcida. Tal vez ni ese universo está tan roto como el nuestro. Al menos ahí los héroes no sonríen cuando pierden. Toga. ¿Y si yo estuviera infectada también? Sería adorable. Bueno, quizás no para todos. Uraraka, aún afectada. Ver a Tsuyu sin poder contactar, sentir que todo se está rompiendo. Ya no sé qué pensar. Shoto. En ese mundo, incluso la sangre parece más espesa. Como si la esperanza se marchara con cada herida. Aux. No se trata de lo que vemos, sino de cómo reaccionamos después. Ese descanso, nos lo merecemos. Nezu. Víctor, gracias por pausar. Este tipo de revelaciones no solo modifican lo que pensamos del heroísmo, modifican lo que sentimos como comunidad. Fin de capítulo parte 1. Y así concluye otro capítulo en este multiverso de emociones. Si te gustó lo que viste, suscríbete, deja tu like y activa esa campanita para no perderte lo que viene. ¿Quieres aparecer en el siguiente episodio? Comenta con qué personaje quieres aparecer en el próximo capítulo.